Buenos días. El día de hoy vamos a ver los temas relacionados a transporte de oxígeno y dióxido de carbono en el marco del curso de Fisiología y Biofísica. En este punto ya hemos trabajado todos los contenidos del módulo de sistema respiratorio y lo que queda por conversar es justamente cómo se produce la llegada del oxígeno desde el alveolo capilar hasta el tejido periférico y, en contraposición, el traslado del dióxido de carbono desde este tejido periférico hacia el alveolo pulmonar para ser eliminado al exterior. Entonces, lo primero que vamos a hacer es plantear los objetivos de la charla. En esta charla lo que vamos a ver será mencionar la relación entre la presión parcial de oxígeno en la sangre y la cantidad de oxígeno físicamente disuelto en la sangre. Describir la combinación química del oxígeno con la hemoglobina y la curva de disociación de la oxihemoglobina. Definir la saturación de hemoglobina, la capacidad de transporte de oxígeno y el contenido de oxígeno. Mencionar las consecuencias fisiológicas de la forma de la curva de disociación de la hemoglobina. Listar los factores fisiológicos que pueden influir sobre la curva de disociación de esta oxihemoglobina y predecir sus efectos sobre el transporte de oxígeno por la sangre. Además, describiremos el transporte de dióxido de carbono como compuesto carbamino con proteínas de la sangre, también el transporte de este dióxido de carbono como bicarbonato, y además describiremos la curva de disociación de dióxido de carbono para la sangre entera que tiene sus particularidades y diferencias a lo que será observado en cuanto a la curva de disociación de la hemoglobina para el oxígeno. Muy bien, entonces para iniciar, como habíamos dicho, este recorrido, nosotros hemos visto ya a lo largo de todo el tratamiento de los contenidos de lo que sería la función respiratoria, cómo se produce la llegada del oxígeno desde el ambiente externo, ¿sí? Donde tenemos una alta concentración de oxígeno y una baja concentración de dióxido de carbono, llevando este aire que viene desde el medio externo a través de las vías de conducción hasta las zonas de intercambio gaseoso, bronquiolos terminales y alvéolos. Y en estos alvéolos se va a producir el intercambio justamente de gases, llevando el oxígeno hacia la sangre que llega a través de las arterias pulmonares, eh, y justamente esta sangre que va a llegar en los capilares pulmonares y va a entrar en contacto con los alvéolos, va a tener una alta carga de dióxido de carbono, la cual va a difundir y va a llegar a los alvéolos para ser eliminada en la expiración hacia el ambiente externo, mientras que el oxígeno va a difundir hasta ese capilar y va a ser trasladado desde la zona de intercambio, a la altura de la membrana alveolo-capilar, hacia los tejidos periféricos, atravesando las cavidades izquierdas cardíacas para llegar hasta el tejido, que va a ser el que va a utilizar este oxígeno en su acción metabólica y va a producir en consecuencia mayor cantidad de dióxido de carbono, el cual requiere ser llevado nuevamente, ahora a través de la sangre venosa, hasta la zona de intercambio a nivel de la membrana alveolo-capilar para eliminar justamente este exceso de dióxido de carbono hacia el exterior. Entonces, lo que vamos a trabajar hoy principalmente será lo que ocurre en este circuito de convección justamente de los gases para llevarlos desde el alvéolo a la periferia y desde la periferia hacia el alvéolo. ¿Qué podemos decir en cuanto los cambios que van ocurriendo con el oxígeno y el dióxido de carbono en la medida que van atravesando todo este sistema circulatorio para cumplir justamente la función de llevar el oxígeno hacia el tejido y desde el tejido hacia el alvéolo llevar el dióxido de carbono? Como podemos ver aquí, en esta gráfica, que se observa la tensión del gas en milímetros de mercurio y los distintos sectores
de justamente este circuito, lo que podemos ver es que la presión parcial de oxígeno en la sangre venosa es de 40 milímetros de mercurio, que es la presión parcial que se obtiene del intercambio periférico de oxígeno, o en los tejidos periféricos de oxígeno, y que cuando se llega a la altura de la membrana alveolo-capilar, se produce una subida importante de la presión parcial de oxígeno. Esto es debido a que el oxígeno, que está alrededor de 104 milímetros de mercurio al nivel del mar, en la periferia o en el aire periférico, lo que hace es intercambiarse justamente con la sangre que viene desoxigenada, y entonces alcanza una presión parcial de oxígeno en los capilares alrededor de 102 milímetros de mercurio. Estos 102 milímetros de mercurio se mantienen solamente hasta la salida de la sangre a través de las venas pulmonares, dado que en este punto se recibe el aporte de la sangre desoxigenada que proviene de las arterias bronquiales. Entonces, a la salida de lo que sería el sistema pulmonar, la presión parcial de oxígeno será de alrededor de 95 a 100 milímetros de mercurio, un poquito más baja que la que se había producido en la zona de intercambio, dado este aporte de sangre desoxigenada que proviene de las arterias bronquiales. A partir de ahí, estaremos ubicados en este punto. El oxígeno va a ser llevado a los tejidos periféricos, como comentábamos recién, y en los capilares sistémicos la presión parcial de oxígeno justamente va a disminuir, como vamos a ver enseguida, produciéndose el intercambio gaseoso, principalmente con el intersticio de los tejidos, y obviamente la llegada posterior de este oxígeno que va a ser, o que va a difundir hacia el intersticio en los tejidos, llegar a la célula, que es la que tiene la función metabólica. Luego, en sangre venosa, este oxígeno obviamente va a mantenerse en los 40 milímetros de mercurio hasta llegar nuevamente a la zona de intercambio gaseoso para producir el reinicio, digamos, de este ciclo. En cuanto al dióxido de carbono, lo que podemos decir es que las diferencias de presión parcial son mucho menores, dado que la presión parcial en sangre venosa de las arterias pulmonares es de 46 milímetros de mercurio, y en la zona de intercambio se produce una disminución de esta presión parcial de dióxido de carbono que llega a los 40 milímetros de mercurio, con lo cual se va a mantener hasta volver a nuevamente producirse el intercambio que haga que el dióxido de carbono llegue desde el tejido periférico hacia la sangre que viene oxigenada, y por tanto va a haber solamente una variación de 6 milímetros de mercurio entre sangre arterial y sangre venosa. Es por esto que es muy importante diferenciar bien, por ejemplo, cuando se realiza la determinación de gases en sangre a través de un ASTRUP, de haber hecho correctamente la toma de muestra, dado que la sangre arterial, como puede verse en este sector de la gráfica, va a tener una presión parcial de oxígeno alrededor de los 100 milímetros de mercurio, mientras que la de dióxido de carbono será de 40, y la sangre venosa será de 46 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, pero tendrá una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Es por esto que en la toma de sangre, muchas veces la presión parcial de dióxido de carbono en un ASTRUP no suele ser tan indicativo de que se haya realizado bien o no la toma. Sin embargo, sí, la presión parcial de oxígeno es la que nos debe indicar, además de, obviamente, las características de color de la muestra de sangre, que será más rojo vinoso o rojo oscuro para la sangre de origen venoso, y de un rojo más rutilante y más marcado en cuanto a la presencia de oxígeno cuando estamos en presencia justamente de una sangre de origen arterial. Para continuar, lo que podemos decir es que la presión parcial de oxígeno
arterial va a depender de la composición del aire inspirado, justamente porque yo puedo modificar, como vamos a ver en algunas situaciones particulares, la cantidad de oxígeno que se provee justamente en el aire inspirado y por tanto modificar el aporte de esta presión parcial o modificar la presión parcial de oxígeno en la sangre. Además, la velocidad de la ventilación alveolar y, como hemos visto también, un eficaz intercambio a nivel del alveolo capilar. ¿Qué pasa con el oxígeno? El oxígeno, como habíamos comentado anteriormente, sufre un cambio de presión muy marcado cuando atraviesa los capilares pulmonares. Entonces la presión parcial de oxígeno a nivel de las arterias pulmonares que traen la sangre desoxigenada desde la periferia va a venir en 40 milímetros de mercurio, va a realizar un gran intercambio a nivel de la membrana alveolo-capilar, alcanzando los 104 milímetros de mercurio, como habíamos dicho anteriormente, y va a salir a nivel de las arterias, de las venas pulmonares, perdón, con una presión parcial muy cercana a los 104 milímetros de mercurio. Esto nuevamente para reiterar, hasta que se mezcle esta sangre con la proveniente de las arterias bronquiales y llegue entonces a una presión parcial de oxígeno de 95 milímetros de mercurio, que va a ser lo que efectivamente va a llegar a las cavidades izquierdas para ir a la circulación periférica. Cuando llegue esta sangre oxigenada a circulación periférica, lo que va a hacer es difundir justamente nuevamente este oxígeno a favor de un gradiente de concentración en los tejidos periféricos, ya que en el intersticio de los tejidos va a haber una presión parcial alrededor de los 40 milímetros de mercurio, determinada por el intercambio gaseoso. Entonces el oxígeno va a difundir desde la sangre arterial hacia el intersticio, y del intersticio justamente va a continuar esta difusión a favor de gradiente hasta la célula, ¿sí? Que no siempre está tan cerca de los capilares, pero que sí está o se encuentra en la suficiente distancia como para favorecer esta llegada del oxígeno por simple difusión. Dentro de la célula hay alrededor de 23 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, por lo cual el gradiente queda establecido entre lo que es sangre arterial, intersticio y célula. Una vez que se ha producido este intercambio, a la salida en el extremo venoso del capilar va a quedar una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, que va a ser lo que determina justamente el intercambio en este primer punto con el intersticio de los tejidos periféricos. En cuanto al dióxido de carbono, lo que podemos decir es justamente lo que habíamos comentado en la diapositiva anterior, que la presión parcial de dióxido de carbono a nivel de las arterias pulmonares es de 45 milímetros de mercurio y se produce el intercambio a nivel de la membrana alveolo capilar, alcanzando una presión parcial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. Este pequeño gradiente es suficiente para el dióxido de carbono para mantener un correcto intercambio gaseoso, dado que a nivel periférico no hay tanto gradiente, o no hace falta tanto gradiente, también porque el dióxido de carbono es mucho más difusible, mucho más soluble que el oxígeno. Entonces el dióxido de carbono le es suficiente tener una pequeña diferencia de gradiente entre lo que sería la célula, que se encuentra alrededor de los 46 milímetros de mercurio, para difundir el dióxido de carbono justamente hasta el intersticio, que tiene 45 milímetros de mercurio, y por tanto llegar a la sangre, en este caso arterial, que provee 40 milímetros de mercurio en la presión parcial de dióxido de carbono y que sale recargada de dióxido de carbono en el extremo venoso con una presión parcial semejante nuevamente a la que se observa en el intersticio. Todo este intercambio de gases es producido entonces tanto a nivel del oxígeno como del dióxido de carbono por la simple diferencia de concentración que puede observarse en cada uno de estos puntos. Asimismo, el oxígeno es principalmente transportado en la sangre gracias a la unión que tiene
con una proteína, ¿sí? Con la hemoglobina, que es una de las proteínas principales que tienen los glóbulos rojos, y esto representa un 98% de la cantidad de oxígeno que se traslada en la sangre desde los capilares pulmonares hasta los tejidos periféricos. Hay una pequeña proporción que representa solamente un 2%, que es el oxígeno disuelto, y que va a determinar justamente la presión parcial de oxígeno, pero que en cantidades, como vamos a ver a continuación, no es tan representativo o no es tan útil para eh, suministrar el oxígeno necesario para la función metabólica normal de nuestro cuerpo. Como vemos en esta gráfica, en este primer punto, en A, se representa cómo sería el transporte de oxígeno en la sangre sin la presencia de la hemoglobina. Es decir, que solamente con este aporte del 2% que provee el oxígeno disuelto en sangre. Como se puede ver, gracias a que el oxígeno va a difundir desde el alveolo hacia el capilar, la presión parcial va a ser de 100 milímetros de mercurio. Es decir, que la presión parcial del gas disuelto dentro del capilar va a ser igual o semejante a la observada en el alveolo. ¿Por qué? Porque no tengo ningún problema en el aporte de oxígeno que va a llegar a nivel del alveolo o en la difusión alveolo capilar. Entonces el oxígeno va a alcanzar la presión parcial normal de 100 milímetros de mercurio. Sin embargo, al no tener el aporte de las moléculas de hemoglobina dentro del glóbulo rojo, vamos a tener el inconveniente de que la cantidad o el contenido de oxígeno en el plasma va a representar solamente los 3 mililitros de oxígeno por litro de sangre aportados por el oxígeno disuelto. Es decir, que no voy a tener contenido de oxígeno dentro de los eritrocitos, y la capacidad total de transporte de oxígeno va a ser de 3 mililitros de sangre multiplicado por los 5 litros aproximadamente de sangre que tenemos en nuestro sistema circulatorio. Entonces, el aporte de oxígeno sin hemoglobina basal para los tejidos será de alrededor de 15 mililitros por minuto, cuando lo necesario para un consumo de oxígeno en una situación de reposo es de 250 mililitros por minuto. Así entonces, como se puede ver, el aporte que hace la hemoglobina es muy significativo para un correcto aporte justamente de oxígeno en los tejidos periféricos. Como puede verse en esta parte de la gráfica, el contenido de oxígeno en plasma, si es a partir del oxígeno disuelto, va a seguir siendo de 3 mililitros de oxígeno por cada litro de sangre, pero el aporte de la hemoglobina será de alrededor de 197 mililitros de oxígeno por cada litro de sangre. Es decir, que la capacidad total de transporte de oxígeno para una persona en una situación normal, donde vaya a aportarse el 2% de oxígeno disuelto y el 98% de oxígeno a partir de la hemoglobina, con una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, va a ser de 200 mililitros de oxígeno por cada litro de sangre. Es decir, que el aporte, cuando se hace la suma de el oxígeno disuelto más el oxígeno aportado por la hemoglobina, será de alrededor de unos 1000 mililitros por minuto. Es decir, que el aporte de oxígeno que se hace a través de la hemoglobina permite superar 4 veces la necesidad basal de aporte de oxígeno. Esto representa justamente una reserva que tiene nuestro organismo para que si hay algún aumento del consumo de oxígeno basal, como podría ser una situación de ejercicio físico, pueda, sin modificarse demasiado la situación fisiológica, como veíamos recién, de los parámetros que permiten un correcto aporte del oxígeno a la sangre, cumplir con este aumento de la demanda y por tanto permitir cierta reserva funcional hasta que se pongan en marcha otros mecanismos fisiológicos que ya hemos visto relacionados con el ejercicio físico y que permiten un mayor aporte de oxígeno a los tejidos periféricos. En esta última gráfica lo que podemos ver es que el transporte de oxígeno, cuando está reducido, debido a que la presión parcial en
en el exterior es menor a lo normal, como podría ser una persona expuesta a una situación de altura, ¿sí? Es que el oxígeno disuelto va a ser justamente menor, ¿sí? Entonces la presión parcial va a ser igual a la presión alveolar. Fíjense que va a ser también de 28 milímetros de mercurio, pero con esa pequeña presión parcial de oxígeno, la hemoglobina logra saturarse en alrededor de un 50%. Es decir, que el contenido de oxígeno en los eritrocitos será de 99 mililitros de oxígeno por cada litro de sangre, en lugar de los casi 200 que teníamos anteriormente, y por tanto la capacidad total de transporte de oxígeno va a ser de 103 mililitros de oxígeno por cada litro de sangre. Es decir que si esto lo multiplicamos por los 5 litros de sangre en nuestro sistema circulatorio, el aporte con la hemoglobina en una situación extrema, donde la presión parcial de oxígeno disminuya alrededor de 3 veces, será de unos 500 mililitros por minuto y por tanto alcanzará con lo mínimo para superar un consumo de oxígeno basal, ¿sí? Ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que en una situación obviamente de mayor demanda, como puede ser una situación de ejercicio en la altura, vamos a aumentar esta demanda basal y por tanto hay que ver si estos 500 mililitros alcanzan para proveer el oxígeno suficiente a los tejidos periféricos o se entra en una situación de hipoxemia. Solamente para recordar, la hemoglobina que se encuentra dentro de los glóbulos rojos está conformada principalmente por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, que es la denominada hemoglobina A o A1. ¿Sí? Esta hemoglobina A1 eh, posee, relacionada a estas cadenas de globina, eh, el grupo hemo. Este grupo hemo tiene anillos de porfirina, ¿sí? Que en su interior tienen hierro en estado ferroso, el cual permite la unión laxa al oxígeno. Esta unión al oxígeno de cada uno de estos grupos hemo permite un cambio conformacional en la molécula de hemoglobina justamente que facilita la unión o no del resto de los grupos hemo al oxígeno. Es decir, que toda vez que este anillo de porfirina capte una molécula de oxígeno, facilita un cambio conformacional en la hemoglobina que hace que se unan justamente más fácilmente las otras moléculas de oxígeno, determinando que cada una de estas moléculas de hemoglobina puede transportar 4 moléculas de oxígeno, es decir, una por cada uno de estos grupos ferrosos asociados al anillo de porfirina. En cuanto a la saturación de la hemoglobina, lo que podemos decir es que es una curva sigmoidea, ¿sí? Y el porcentaje de saturación de la hemoglobina está determinado obviamente por el oxígeno unido a esta hemoglobina y la capacidad de oxígeno o de unión que tiene este oxígeno a la hemoglobina, es decir, a la cantidad justamente que yo tenga disponible de hemoglobina para unirla. Esto se multiplica por 100 para obtener un porcentaje. Y esta curva de saturación, que tiene una forma sigmoidea, es muy importante, dado que, como podemos ver aquí, en ciertos sectores de nuestro sistema circulatorio, vamos a tener distintas presiones parciales de oxígeno. Entonces, fíjense que la forma sigmoidea de esta curva permite que en sangre arterial, principalmente, vayamos a tener siempre alrededor de un 90% o más de saturación de la hemoglobina. Esto va a permitir un correcto aporte de sangre oxigenada, como vimos recién, a los tejidos periféricos. Fíjense que hasta los 60 milímetros de mercurio no hay un cambio significativo en la saturación de hemoglobina, ya que estamos por encima de un 90% de saturación. Sin embargo, por la ley de conservación de las masas, toda vez que haya un mayor aporte de oxígeno, se producirá una derivación o una desviación de esta fórmula hacia la formación de oxihemoglobina, y toda vez que haya un déficit de oxígeno, pues en sangre
periférica se va a tender a formar desoxihemoglobina y liberar el oxígeno, justamente para aportarlo al lugar donde sea necesario. Entonces, como podemos ver aquí, a partir de los 60 milímetros de mercurio y hasta los 40 milímetros de mercurio, que es la cantidad de oxígeno que vamos a encontrar disuelto en sangre venosa normal, vamos a tener una zona, ¿sí?, que va a permitir cierta reserva en el manejo del oxígeno, dado que todavía no se vuelve lineal la pendiente de esta curva. Una vez que ya sí se vuelve lineal la pendiente de esta curva, ahí empieza un pequeño sector donde sí podemos encontrar que ante pequeños cambios de presión parcial de oxígeno vamos a tener grandes cambios en la saturación de la hemoglobina. Y esto justamente es una capacidad de reserva que tiene la hemoglobina en su función debido justamente a este cooperativismo que se produce entre las distintas globinas para unir o liberar el oxígeno, y que van a determinar que haya justamente una reserva para situaciones donde hay un aumento agudo de la demanda de oxígeno, como podría ser una situación de ejercicio físico. En ese caso, el oxígeno va a ser más rápidamente liberado desde la hemoglobina al tejido periférico, y obviamente que va a requerir algunas situaciones de compensación, como vamos a ver a continuación, para alcanzar un nuevo equilibrio. Aquí lo que se puede ver es cómo se puede realizar el cálculo del el aporte justamente de oxígeno real que hay a un tejido periférico en base a la cantidad o la concentración de mililitros de oxígeno, y esto es relacionado a el aporte de un volumen determinado de sangre. Si nosotros tenemos una concentración de hemoglobina normal de 15 gramos por cada 100 mililitros o por cada decilitro de sangre, y esto puede llevar 1,34 mililitros de oxígeno, la capacidad total de transporte de oxígeno de esta sangre entera será de 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Muy bien. Hay algunos factores que modifican la unión de la hemoglobina con el oxígeno y que justamente determinan cierto cambio en el comportamiento de la hemoglobina para producir una mayor captación o liberación de oxígeno en los tejidos periféricos justamente. Como vemos aquí, lo primero a interpretar y observar es que normalmente se utiliza como un parámetro para evaluar cómo se está comportando, si está desviada la curva de saturación de la hemoglobina, es la P50, que es el punto donde hay una presión parcial de oxígeno que determina una saturación de la hemoglobina del 50%. Como podemos ver aquí, la sangre venosa y la sangre arterial tienen cierto desfasaje fisiológico entre las curvas de disociación de la hemoglobina. Es decir, que hay un movimiento hacia la derecha de la P50, ¿sí?, por un movimiento hacia la derecha justamente de la curva, porque hay una menor afinidad del oxígeno en sangre venosa que en sangre arterial. Esto significa que en los tejidos periféricos la hemoglobina tiende a liberar el oxígeno. Por eso es que justamente tiene menor afinidad siempre que la curva se encuentre desviada hacia la derecha. En cambio, fíjense que para la sangre arterial, la P50 se encuentra reducida justamente porque hay una mayor afinidad del oxígeno por la hemoglobina, porque el rol o la función de la sangre arterial es llevar el oxígeno desde el capilar pulmonar hasta el tejido periférico, que es donde se va a producir el intercambio gaseoso. Entonces, como vamos a ver, este movimiento o desplazamiento de la curva hacia la derecha o hacia la izquierda va a quedar determinado por ciertas situaciones que están en realidad relacionadas principalmente a la situación de intercambio gaseoso. En cuanto a esto, lo que podemos decir es que el efecto Bohr
determinado por los cambios de pH o los cambios de la presión parcial de dióxido de carbono, determinan que a menor pH y mayor presión parcial de dióxido de carbono, hay una menor afinidad del oxígeno por la hemoglobina, es decir, que la curva de saturación de la hemoglobina se va a desplazar hacia la derecha, y esto lo que va a permitir es que en los tejidos periféricos, donde hay una pequeña variación en el pH, justamente por la función metabólica de las células, y el pH está un poquito disminuido en comparación al pH de la sangre, y también la presión parcial de dióxido de carbono va a ser más alta en los tejidos periféricos y en la célula, que requiere el intercambio gaseoso frente al eritrocito que viene en la sangre arterial. Se va a producir entonces una mayor liberación del oxígeno, ¿sí?, por la capacidad de la hemoglobina justamente para unir los protones, y también por la capacidad de la hemoglobina, como vamos a ver enseguida, para unir el dióxido de carbono para trasladar. Este efecto Bohr, entonces, lo que va a estar determinado es por el intercambio que se produce a nivel de los tejidos periféricos principalmente, y está marcado por el cambio de pH y de dióxido de carbono para producir el desplazamiento de la curva de saturación de la hemoglobina por el oxígeno hacia la derecha en caso de aumento de la presión parcial de dióxido de carbono y disminución del pH, o hacia la izquierda para el caso de un aumento en el pH o una presión parcial de dióxido de carbono menor a lo normal. Asimismo, la saturación de la hemoglobina puede modificarse en situaciones donde haya un aumento de la temperatura. Para este caso, como se imaginarán, es de mucha utilidad en situaciones como puede ser el ejercicio físico, donde hay un aumento de la temperatura en los músculos que se encuentran trabajando, y va a ser importante que la hemoglobina tienda a liberar más rápidamente el oxígeno al llegar a estos tejidos que están con un aumento de temperatura. Es entonces que ante un aumento justamente de la temperatura va a producirse un desplazamiento de la curva normal y fisiológica de saturación del oxígeno por la hemoglobina hacia la derecha. En cambio, en situaciones donde hay una menor temperatura, la hemoglobina va a tender a retener más el oxígeno, es decir, que va a tener una mayor afinidad. Hay otra situación fisiológica que puede producirse en situaciones de anemia o de hipoxia, donde hay una producción excesiva de 2,3-bifosfoglicerato por parte de las células, y esa producción de 2,3-bifosfoglicerato lo que hace es producir una modificación a nivel de la estructura de las cadenas de globina, y por tanto producir la liberación del oxígeno a nivel de los tejidos. Entonces, en situaciones donde hay una concentración normal de bifosfoglicerato, cada vez que yo aumente su concentración, voy a desplazar la curva hacia la derecha y por tanto voy a liberar más oxígeno, para este caso en los tejidos periféricos, y en casos donde no haya bifosfoglicerato, la curva va a movilizarse hacia la izquierda y por tanto va a haber una mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Muy bien, vamos a comentar ahora muy brevemente algunas situaciones especiales donde tenemos alguna modificación en la saturación de la hemoglobina por el oxígeno, y una de ellas va a ser la intoxicación con monóxido de carbono. ¿Por qué la intoxicación con monóxido de carbono produce una alteración en las curvas de saturación de la hemoglobina? Bueno, porque justamente el monóxido de carbono tiene una afinidad mucho mayor por la hemoglobina que el oxígeno. Entonces, dado que el monóxido de carbono es más difusible que el oxígeno y que tiene una mayor afinidad, alrededor de unas 200-250 veces mayor por la hemoglobina, este monóxido de carbono se unirá a la hemoglobina, desplazando la potencial unión del oxígeno en esta molécula. Entonces, en situaciones donde haya un aumento en la cantidad de monóxido de carbono
en sangre periférica por una situación de intoxicación, la curva normal de saturación de oxígeno queda determinada por esta forma, que como puede verse, es muy semejante a lo que puede observarse en una situación de anemia severa, solamente que para este caso de anemia severa, la situación por la cual se produce esta modificación en la forma de la saturación de la hemoglobina por el oxígeno está determinada por una ausencia de hemoglobina. Mientras que en este caso, como el monóxido de carbono tiene la capacidad de unirse irreversiblemente a la hemoglobina del glóbulo rojo, lo que produce es un cambio conformacional, pero que además tiende a retener justamente el poco oxígeno que se haya unido en la hemoglobina y mueve la curva hacia la izquierda si la comparamos con una situación de anemia. Esto se da justamente por el efecto cooperativo, donde el impedimento de liberación del monóxido de carbono unido al anillo de protoporfirina, puntualmente al hierro, produce que el resto de los hemo que hayan logrado unirse al oxígeno no liberen tampoco en circulación periférica. Entonces es muy grave la intoxicación con monóxido de carbono y requiere un tratamiento adecuado para producir la eliminación de ese monóxido que está unido al hemo de manera mucho más afín que lo que se produce uniendo el oxígeno, ¿no? En cuanto a la hemoglobina fetal y la hemoglobina materna, lo que podemos decir es que otra característica es que la hemoglobina fetal tiene en lugar de dos cadenas alfa y dos cadenas beta, dos cadenas alfa y dos cadenas delta, como puede tener una persona adulta normal, una conformación de dos cadenas alfa y dos cadenas gamma. ¿Qué permite esta conformación de dos cadenas alfa y dos cadenas gamma de globina? Que la hemoglobina fetal tenga mayor afinidad por el oxígeno. Esto lo que va a permitir es que la sangre que llegue a través de la placenta en la sangre materna, el oxígeno difunda rápidamente desde la hemoglobina materna hacia la hemoglobina fetal y ésta asegure un correcto aporte de oxígeno al feto durante el desarrollo del embarazo. Por otro lado, los factores que contribuyen al contenido total de oxígeno en la sangre arterial podemos resumirlos en la siguiente gráfica. El contenido total de oxígeno arterial quedará determinado por el oxígeno disuelto en plasma, ¿sí? Con una presión parcial de oxígeno que quedará influida por la composición del aire inspirado, la ventilación alveolar determinada por la frecuencia y profundidad de la respiración, la resistencia de las vías aéreas y la distensibilidad del pulmón. A su vez, este oxígeno disuelto en plasma quedará influido también por la difusión de oxígeno entre los alvéolos y la sangre, determinado obviamente por la superficie de intercambio y la distancia a la difusión, determinado a su vez por el grosor de la membrana y la cantidad de líquido intersticial. Y la perfusión adecuada de los alvéolos será otro determinante del oxígeno disuelto en plasma, como hemos visto en las modificaciones de la alteración de la relación ventilación-perfusión. A su vez, el oxígeno unido a la hemoglobina está determinado por el porcentaje de saturación justamente de esta hemoglobina y el número total de sitios de unión. El porcentaje de saturación de la hemoglobina será afectado por la presión parcial de dióxido de carbono, el pH, la temperatura y el 2,3-difosfobligerato, como hemos visto recién, y además por el número total de sitios de unión, que quedará determinado por el contenido de hemoglobina de cada eritrocitos y obviamente el número total de eritrocitos que estén presentes en sangre periférica. Muy bien, lo que podemos decir en cuanto al transporte de dióxido de carbono es que tiene tres formas principales de ser transportado en la sangre. Uno será en un 7% que será disuelto en la sangre directamente, así que representa el dióxido que determina la presión parcial de dióxido de carbono justamente. Un 23% del dióxido de carbono unido a la hemoglobina,
que determinará la presencia de compuestos carbamínicos, ¿sí? Y por otro lado, un 70%, que es la principal forma de transporte de dióxido de carbono en la sangre, que será la formación del ion bicarbonato a partir justamente de la acción de la anhidrasa carbónica, que permitirá, tanto en el eritrocito como en sangre, unir dióxido de carbono y agua para terminar conformando este bicarbonato que podrá llegar a sangre periférica y justamente cumplir, además del rol de trasladar el dióxido de carbono, un importante rol que será el buffer principal del medio extracelular, como hemos visto en sistema renal. Para resumir, esto es un poquito más detallado de cómo se transporta el dióxido de carbono en las distintas formas, ¿sí? Habrá un 5% disuelto que irá dentro del glóbulo rojo, mientras que un porcentaje disuelto irá directamente en sangre periférica. Esto que irá en plasma determinará la presión parcial de dióxido de carbono, y a su vez esto podemos dividirlo en un 1% unido a carbaminoproteínas del plasma, un 5% que será hidratado lentamente para conformar protones y bicarbonato, y por otro lado el dióxido de carbono disuelto justamente en plasma. Mientras que dentro del eritrocito, un gran porcentaje de este dióxido de carbono se unirá al agua y, por acción de la anhidrasa carbónica, terminará formando protones que van a justamente unirse a la hemoglobina, y esto va a facilitar la liberación del oxígeno para llegar al tejido periférico. Y una vez que se haya producido esta liberación del oxígeno, se va a producir la unión justamente al dióxido de carbono de la hemoglobina, y esto va a conformar el otro mecanismo de transporte, ¿sí? Del dióxido de carbono dentro del glóbulo rojo. A su vez, hay un importante intercambio entre cloro y bicarbonato, que se denomina desplazamiento del cloro, que permite mantener la electroneutralidad dentro del eritrocito, y se va a dar siempre que haga falta liberar este bicarbonato hacia el plasma. Entonces, el bicarbonato será aportado a través de esta bomba hacia el plasma por parte del eritrocito, y el cloruro ingresará dentro del eritrocito. Entonces, todo esto permitirá justamente el intercambio y la llegada del dióxido de carbono desde la célula en el tejido periférico hasta la sangre venosa, justamente en este caso, y el aporte del oxígeno que va a llegar desde la sangre arterial para oxigenar los tejidos periféricos. En cuanto a los factores que modifican la unión de la hemoglobina, como habíamos visto, el efecto Bohr para el intercambio del oxígeno a nivel de los tejidos periféricos, aquí vamos a ver el denominado efecto Haldane. El efecto Haldane lo que determina es que a mayor presión parcial de oxígeno, el dióxido de carbono tiene una mayor facilidad para ser liberado. Esto entonces lo que va a estar determinando, será que se va a producir principalmente a nivel de los alvéolos, ¿sí? Y justamente lo que va a permitir es una mayor liberación del dióxido de carbono cuando llegue a la zona de intercambio alveolo-capilar. Entonces, para una determinada presión parcial de dióxido de carbono, el contenido de dióxido de carbono en la sangre aumenta al disminuir la presión parcial de oxígeno, y ocurre lo contrario cuando la presión parcial de oxígeno es mayor. Entonces, recordar que el efecto Haldane va a ser el que se va a producir principalmente a nivel de la membrana de intercambio alveolo-capilar, justamente cuando el dióxido de carbono es eliminado hacia el exterior. ¿Cuáles van a ser los factores que van a afectar la cantidad de dióxido de carbono total transportado por la sangre?
Bueno, como se puede ver en esta tabla, hay efectos que van a aumentar la cantidad de dióxido de carbono transportado por la sangre, como pueden ser el aumento justamente de la concentración de dióxido de carbono por la ley de Henry de acción de las masas, como habíamos dicho siempre. Cada vez que haya más oxígeno, más dióxido de carbono disponible, pues tenderá a unirse más a la hemoglobina, y cuando haya menos oxígeno, perdón, dióxido de carbono disuelto en plasma, la hemoglobina tenderá a liberarlo de su unión para aumentar la presión parcial. Entonces, el aumento en la formación también de bicarbonato, en la formación de compuestos carbamínicos, también el aumento de la capacidad de amortiguación del plasma, si hablamos de las proteínas plasmáticas, favorecerá indirectamente la formación de bicarbonato, el pH plasmático, la concentración de hemoglobina y la presión parcial de dióxido de oxígeno, como habíamos dicho. Entonces también serán factores que afecten la cantidad de dióxido de carbono total transportado por la sangre y que producirán aumentos en el transporte de dióxido de carbono. ¿Sí? Por ejemplo, como habíamos dicho, el efecto Haldane, si yo lo que quiero es aumentar la cantidad de dióxido de carbono, lo que tengo que tener es una disminución en la presión parcial de oxígeno. A lo contrario, si yo tengo un aumento en la presión parcial de oxígeno, la cantidad de dióxido de carbono transportado por la hemoglobina será menor. Así, para ir terminando, lo que podemos decir justamente en cuanto al, como resumen de esta charla, es que la capacidad de difusión pulmonar es una medida de la cantidad total de oxígeno transferido. En reposo, aproximadamente 250 mililitros de oxígeno por minuto son transferidos a la circulación pulmonar. La difusión y transporte de oxígeno y dióxido de carbono están determinados por las leyes básicas de la difusión de los gases y dependen de los gradientes de presión diferencial siempre en cada uno de los distintos compartimientos, como hemos ido viendo. El oxígeno es transportado en la hemoglobina y como oxígeno disuelto en plasma. Recordar que un 98% se transporta unido a la hemoglobina. La curva de disociación de oxígeno es sigmoidea y en la parte superior de la meseta los aumentos o reducciones de la presión parcial de oxígeno tienen un efecto mínimo sobre la saturación de la hemoglobina hasta alcanzar los 60 milímetros de mercurio. Recordar que a partir de ahí empieza a verse la linealidad de la curva y por tanto ya sí, pequeños cambios de presión parcial de oxígeno representan mayores cambios en la saturación de la hemoglobina por el oxígeno. La P50 es una medición de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y cuando la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno aumenta, la P50 disminuye. Y viceversa, cuando la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye, la P50 aumenta. Los cambios en el pH de la sangre, la presión parcial de dióxido de carbono, el 2,3-fosfoglicerato y la temperatura desplazan la curva de disociación de la oxihemoglobina, ¿sí? Tanto a la derecha como a la izquierda. Recordar que el efecto Bohr es el que se va a producir a nivel de los tejidos periféricos, facilitando la liberación del oxígeno hacia el tejido y la captación del dióxido de carbono en consecuencia por la hemoglobina para ser trasladado hasta el alveolo. El contenido de oxígeno es un mejor determinante de una adecuada oxigenación tisular de la PO2 arterial o el porcentaje de saturación de oxígeno. El hematocrito, la presión parcial de dióxido de carbono y el envenenamiento por monóxido pueden alterar el contenido de oxígeno a nivel arterial. El dióxido de carbono es transportado de tres formas: disuelto como bicarbonato, su forma principal, y en la hemoglobina. Y la curva de disociación del dióxido de carbono en sangre es lineal y se relaciona de forma directa con la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Sí? La presión parcial de dióxido de carbono depende de la ventilación alveolar y de la producción de dióxido de carbono, y recordar entonces que el efecto Haldane es el que se produce a nivel de la zona de intercambio alveolo-capilar, donde se debe favorecer la liberación del dióxido de carbono y la unión de la hemoglobina con el oxígeno, lo cual se genera o está determinado por la alta presión parcial de oxígeno que tenemos a nivel alveolar. Bueno, muy bien. Hasta aquí sería todo. Muchas gracias por su atención.